¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a desentrañar el caso 4, el caso de Roberto de 28 años. Vamos a leer juntos el caso y luego vamos a empezar a analizarlo. Roberto tiene 28 años, es un abogado al cual le va muy bien en su trabajo. Pertenece a una oficina de abogado, ¿cierto? De abogado. Es soltero, sin hijos y vive solo en un departamento en Provi. Es derivado por un traumatólogo porque tiene la intención de someterse a una cirugía que le permitiría alargar sus piernas y así ganar algunos centímetros más de estatura. De hecho, él mide ahora 1,62, pero esta cirugía le permitiría crecer entre 5 y 7 centímetros más. Roberto acude más bien porque es un requisito que le pide el médico para decidir si la cirugía se efectuará o no. Al preguntarle por su familia le cuenta el psicólogo que es el menor de 3 hermanos, todos varones, siendo el primero Alberto, también abogado, y luego Cristian, ingeniero en minas. Espontáneamente hace notar que hay mucha diferencia entre su segundo hermano y él, porque fui un chiripazo, mis papás no pensaban tenerme pero llegué igual, jaja. Sus padres aún viven juntos y sus hermanos ya tienen sus propias familias. Dice llevarse muy bien con todos y que desde pequeño se sintió muy a gusto en su ambiente familiar, aunque nunca desarrolló mucha cercanía con sus hermanos mayores, especialmente Alberto. No tiene relaciones amorosas actuales y solo pololea de manera estable 2 veces, alcanzando un máximo de 2 años de duración en su última relación, que fue hace 3 años. Refiere que no tiene mucho éxito con las mujeres porque en su opinión no es un tipo que llame mucho la atención. Y esto lo vas a notar diciendo: aburro a la gente y mucho más a las mujeres, así que entiendo que no les interese. Las relaciones de pololeo que he tenido resultaron más porque yo las busqué, pero no logré ser suficientemente interesante al parecer. Dentro de sus pasatiempos, a lo que más dedica tiempo es a entrenar en el gimnasio. Y de hecho tiene un físico atlético, pero señala que no luce con la estatura que tengo. Soy como la versión de bolsillo de Tarzán, jajaja. Ja, ja. Bueno, eso es uno de los motivos principales por los que quiero operarme. Seguramente si me opero y crezco podré sentirme mejor conmigo mismo, quererme un poco más y poder ser más feliz. El médico le ha advertido a Roberto que este tipo de cirugías tiene una recuperación lenta, dolorosa y fatigosa. Sin embargo, él se siente dispuesto y convencido para pasar por todo este proceso. ¿Qué les parece el caso? ¿Cuáles son sus impresiones? Vamos desmenuzando. Motivo de consulta. ¿Por qué consulta Roberto? Eh, Efectivamente, no consulta porque tenga interés de superar algún tema psicológico, sino que como requisito para un procedimiento médico. ¿Cierto? Ese es su motivo de consulta. Lo que quiere decir que tenemos delante de nosotros una persona que viene a consultar, pero no hay un paciente. ¿Cierto? Se dice que hay un paciente cuando efectivamente la persona que viene a consultar explicita algún tipo de problema psicológico y busca ayuda psicológica. En este caso, este, esta persona no es un paciente, al menos en esta primera sesión o en este momento no lo es. Ok, hasta allí. ¿Qué más? No obstante, igual podemos pensar en algún experimento patológico. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el experimento patológico de Roberto? Bueno, aquí literalmente dice: no es un tipo que llame mucho la atención. Podría ser aquí. No
llamo la atención. Podría ser un experimento patológico. O otra manera de decir lo mismo, no soy interesante, ¿cierto? En general, ¿cierto? Pero especialmente respecto a las mujeres. Uno podría pensar también, no soy valioso para las mujeres. O incluso uno podría aventurarse en algo como soy poca cosa. O también, como dice más literalmente, soy aburrido, ¿cierto? Esa es su percepción de sí mismo y él se la admite, ¿cierto? Él se cree aburrido y de alguna manera se alía con esa manera de verse a sí mismo. ¿De dónde pueden venir esta mirada negativa de sí mismo? Perdone, pero estoy un poco cansado. ¿De dónde puede venir esta mirada negativa de sí mismo? Esta mirada de no ser interesante, ser aburrido. La verdad es que no tenemos suficiente experiencia en el caso, pero podríamos pensar en la memoria, memorias, ¿cierto? Primero nos llama la atención que él se describe a sí mismo como el chiripazo. Dice, no pensaban tenerme, pero llegué igual, ¿cierto? Ser el concho. Y podríamos pensar que estos son hipótesis, ¿cierto? Esto es hipótesis. Dada la distancia de edad con sus hermanos, él no resultó interesante para ellos, ¿cierto? Ellos tenían mucha más edad, tenían de 42 a 28, está hablando 14 años, entonces un adolescente de 14 años, ¿qué se va a interesar por un hermano niño de 0 años, especialmente un tipo de 14 años hombre? ¿Y qué le va a interesar a su hermanito chico? Entonces puede ser que quizás él no haya sentido nunca que le interesara a sus hermanos. Sin embargo, parece que a él sí le interesaron sus hermanos mayores, y de hecho, él va a ser abogado igual que su hermano mayor, que dice que es el que menos lo pesca, ¿cierto? El que no desarrolló mucha familiaridad. Entonces, efectivamente, él puede sentirse un poco abandonado por Alberto, que es el abogado, y puede ser que haya surgido, puede ser que se haya sentido así porque el hermano mayor, a quien quizás admiraba, esto eh, se puede postular debido a que Roberto decide seguir los pasos académicos de su hermano, ¿cierto? No es menor. Y uno imita al que admira, ¿cierto? A quien admiraba, tal vez nunca le prestó atención. Estamos inventando porque no sabemos si es que no le prestó atención, pero sí sabemos que es el hermano con el que desarrolló menos cercanía. ¿Qué otra experiencia puede haber llevado a Roberto a sentirse poco interesante, poca cosa, aburrido? Bueno, él dice también, no me he sentido buscado por las mujeres, ¿cierto? Dice en el fondo, yo he tenido que esforzarme por acercarme a ellas no se han acercado a mí. También esto ya no son memorias tan de la infancia, pero sentir que tiene poco éxito con las mujeres, ¿cierto? Incluso puede ser que haya guardado el recuerdo de una mala experiencia con su polola, quien quizás sí manifestó poco interés por él. Quizás, aunque aquí no tenemos huellas, pero podríamos pensar que esa polola no lo pescó mucho en algún momento y él se sintió muy poco pescado, poco interesante, ¿cierto?
Bueno, hasta aquí tenemos un conjunto de memorias que podrían explicar este experimentum. No llama la atención, no soy interesante, no soy valioso para las mujeres, soy poca cosa, soy aburrido. Y quizás podríamos pensar uno más profundo a partir de esto, como esta frase como que él dice jajaja, no pensaba entenderme pero llegué igual jajaja. Quizás en el fondo él se siente como no soy deseado, ¿cierto? Como, oye, a mí no me invitaron, yo llegué, ¿cierto? Como no me desearon a mí, ¿cierto? Y esto puede provocar el no ser deseado, puede dejar una huella, como yo llegué como intruso, mis papás tenían la vida armada y llegué yo a embarrarles la vida, ya estaba todo, digamos, los compliqué, ellos no me esperaban tener. Esto puede dar una sensación como de no ser bien recibido, ¿cierto? Y esto, por supuesto, puede ser un experimento patológico para todas las otras cosas, no ser bien recibido en los grupos de amigos, no ser bien recibido en el colegio, en la universidad o por una mujer. Sí, tenemos de dónde agarrarnos, ¿cierto? Para postular este experimento patológico. Em, hasta ahí, ¿cierto? Además que podemos pensar, antes de terminar, que este experimento patológico de no ser interesante, no ser deseado, eh, es el motor o lo que le mueve a, podemos pensar, que es lo que le impulsa a cultivar su físico, ¿cierto? Que dice que va mucho al gimnasio, etcétera. Uno podría incluso pensar en un tipo, dice que es como un Tarzán, ¿cierto? Tarzán de bolsillo porque es bajito, pero Tarzán es fuerte, tiene los músculos marcados. Quizás es físico-culturista, Roberto, no lo sabemos. Pero le mueve a cultivar su físico quizás justamente para ser deseado, para ser interesante, ¿cierto? Eh, y es lo que posiblemente le mueve a querer la operación, ¿cierto? Entonces, efectivamente, podríamos entender este deseo de aumentar el físico, tanto como ancho como de altura con la operación, como una manera de ser visible, de ser deseado, de ser interesante, para contrapesar ese experimento patológico de no ser interesante ni deseado. ¿Cierto? Esto ya nos va dando una pista de que quizás este deseo, el de operarse, no es un deseo como completamente inocente. De alguna manera sí puede ser que haya algún tipo de carencia psicológica que le lleva a esto. Y quizás sí sea aconsejable que nosotros como terapeutas le propongamos a Roberto que antes de hacer la operación revise, digamos, su historia y trate de revisar si no será algún tema de autoestima, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cuál es el riesgo de que él se opere y gane físico? Que si este deseo de crecer de altura viene motivado por un experimento patológico de no ser interesante, no ser deseado, ¿qué es lo que va a pasar una vez que él suba los 5 o 7 centímetros y mida 1,70 m? ¿Ustedes creen que ahora sí se va a sentir interesante o deseado? No, señores. Ante el primer rechazo de alguna mujer va a volver a sentirse poco interesante, poco deseado y va a sentir que el 1,70 m que ahora mide no es suficiente y quizás va a querer otras cosas. ¿Cierto? Ese es el problema de cuando uno hace una operación debido a algún tipo de conflicto de autoestima, pero que viene de algún tema psicológico. Que el cambio o la cirugía no van a mejorar el experimento patológico, van a mejorar la imagen exterior, pero el experimento patológico sigue. Entonces, quizás valga la pena que invitarle amablemente, de manera muy inteligente, a que él se revise psicológicamente antes de hacerse la operación. Sigamos adelante. Estructura de acción. ¿Qué dirían? Roberto es virtuoso, continente, incontinente o vicioso. Si quieren tienen el video y lo piensan. Chan. Volvemos. No parece virtuosa su búsqueda. No pensaría que quizá una persona virtuosa aprendería a quererse tal como es.
no parece continente porque no se aguanta las ganas de operarse, de buscar ser deseado por estos métodos, ¿cierto? Incontinente, analicemos esto. ¿Será incontinente? Difícil esa postura porque el incontinente tiene esta lucha interior, ¿cierto? Tiene un deseo que sabe que no es muy bueno y una razón que le dice que lo mejor es otra cosa, y está en esta lucha y se deja llevar por el deseo. Y en ese sentido no contiene, es incontinente. Pero aquí Roberto no parece cuestionarse, ¿cierto? No se aprecia el conflicto interior. Roberto no se critica por su deseo de ser, eh, de tener mejor cuerpo, ¿cierto? Pero ¿será vicioso? Quizás sí, porque en el fondo eh, tiene un deseo que es sensitivo de ser querido mediante el cuerpo, y su razón le apoya en este proyecto, ¿cierto? Obviamente para ir al doctor, para pedir todo esto tiene que estar apoyado. Pero hay un tema que nos queda en duda, ¿cierto? Yo entre estas dos creo que es más vicioso que incontinente, ¿cierto? Justamente porque está esta ausencia de conflicto. Pero uno podría pensar aquí que Roberto no tiene mucha conciencia, eh, conciencia. Roberto no sabe bien de dónde viene este deseo. Roberto parece como dejarse llevar, pero sin mucho contrapeso de la razón. Tampoco se le ve un tipo ideologizado. Entonces, eventualmente, eh, habría que decir que es más bien vicioso, aunque eh, es cierto que hay poca conciencia de sí mismo, ¿cierto? Esto es como un tema que ya iremos ahondando, esto del tema de la conciencia. Vamos ahora con el movimiento afectivo completo. Partamos por el amor, como siempre, amor benevolente por sí mismo, ¿cierto? Que le lleva a desear, deseo de ser amado, ¿cierto? Y mediante mediante una operación, ¿cierto? En el fondo podríamos decir que el deseo es ser más alto. Esperanza, ¿cierto? Esperanza porque para ser más alto tiene que someterse a una operación, que es algo arduo, que es algo caro, y que le puede dar esto, ¿cierto? Esperanza de conseguir eh, altura gracias a la operación. Los miedos que el doctor le plantea, que es duro, doloroso, de lenta recuperación, a él le hacen temor o él siente audacia y se atreve a acercarse a ellos. Audacia, ¿cierto? De pasar por todas las pruebas y sufrimientos postoperatorios. Y además, audacia de ir hasta el psicólogo a pedirle autorización psicológica, ¿cierto? Un certificado psicológico de que él es apto, ¿cierto? Un certificado o informe psicológico de aptitud para la operación. Y finalmente, dependiendo, si nosotros le damos el certificado va a sentir alegría, ¿cierto? Si le damos el certificado. O tristeza si no se lo damos. Agreguemos que si no se lo damos, él probablemente se va a enojar, ¿cierto? Enojo. Del estilo, te pagué por tu sesión, dame lo que vine a buscar. Podría enojar, ¿cierto? La ira. Pero entonces ahora el psicólogo
con mucha paciencia le explica, ¿cierto? Que si no trabaja los aspectos psicológicos, es posible que a pesar de la operación no quede conforme. Entonces, ahora que él entiende, siente alegría por, digamos, por descubrir o eh, por ser orientado. Aquí hemos hecho un movimiento efectivo de 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, pero nos pusimos en el caso del enojo 5B, o sea, la tristeza, ¿cierto? Tristeza, el enojo es el 6 y terminamos con alegría. Y podemos inventar muchos movimientos efectivos más. Ahí cada uno inventará el suyo. ¿Qué más? Seguimos. Analicemos el amor. Benevolencia y concupiscencia. Amor de... ¿Hay amor de benevolencia? Hacia sí mismo, ¿cierto? Amor de concupiscencia. ¿A quienes mira de manera interesada? A las mujeres, ¿cierto? A quienes desea para sí. Quizás su cuerpo mismo. ¿Qué dirían del pondus? Que es uno de los efectos del amor, ¿cierto? Que el amante hace todo todo lo que hace el amante se explica por el amor al amado. ¿Cuál es el peso, aquel amor principal que mueve la vida de Roberto? Quizás, si es que el experimento patológico es este de no ser deseado o no ser interesante, podría ser lo contrario, ¿cierto? Buscar ser querido, o buscar ser interesante, ¿cierto? Quizás por eso estudió Derecho, para que su hermano se fijara en él. Quizás por esto trabaja en un prestigioso lugar, etcétera, etcétera. Quizás para ser querido, para ser interesante. Es una hipótesis. ¿Qué más? Hablemos del odio. Me interesa especialmente hoy día el tema del odio a la verdad. Y este te puede ser de tres maneras, ¿cierto? A la verdad en las cosas, o sea, odio a la realidad. ¿Se ve en Roberto este tipo de odio? Claro que sí. Roberto odia su estatura, ¿cierto? Y es una realidad que él mide eso y busca cambiarla, ¿cierto? Por eso busca cambiarla. No acepta la realidad tal como es. Yo diría que ese es el importante, porque a la verdad en la mente, como que él no sé si especialmente está reprimiendo, y a la verdad en la mente de otros tampoco. Este es el que me interesa más en Roberto. Roberto no acepta la realidad tal como es, la quiere cambiar, no logra estar reconciliado con su manera de ser, ¿cierto? Se ríe de sí mismo, dice, esa es la versión de bolsillo de Tarzán, jajaja. Ja, ja. Lo dice como una talla, pero en el fondo parece que es importante para él. ¿Cómo cambiaría su vida si es que él se aceptara tal como es? ¿Cierto? Sería otra cosa. Vamos a hablar ahora del deseo. Deseos naturales, ¿cierto? ¿Qué desea naturalmente Roberto? Ser querido, ¿cierto? Todos desean ser queridos, ¿cierto? O ser aceptado en la manada, ¿cierto? Deseo no natural, tener más altura, ¿cierto? Mediante una operación eso no es tan natural, ¿cierto? No es parte de los deseos, digamos, no es parte de los deseos naturales, sino que es más bien de algo propio de él, ¿cierto? Particular, propio, individual. ¿Qué más podemos decir deseo? Bueno, deseo infinito por ser, de nuevo, por ser interesante.
esto nunca se va a saciar, aunque él se opere, etcétera, hasta que se acepte tal como es. Rechazo. ¿Tenemos algo respecto al rechazo o alguna cosa que él repela? Bueno, yo creo que él rechaza la idea de como de quedarse para siempre en su estatura, ¿cierto? No hay mucho más que decir sobre la alegría o deleite, mejor. Deleite digamos, deleite sensible. ¿En qué se deleita sensiblemente? En la alegría, se alegra con su estado físico, ¿cierto? Musculoso, el Tarzán, ¿cierto? Deleites espirituales. ¿Tiene gozo? ¿Hay algún gozo en Roberto? A ver. Mm, no estoy seguro de que haya algún gozo, alguna especie de gozo profundo con alguna verdad, ¿cierto? No parece haber. O sea, parece una persona más bien superficial, ¿cierto? Que no se da el espacio para contemplar en la vida. Y esto se lleva a que como psicólogos tendríamos que tratar de llevarlo a ese plano más profundo. Y tristeza. ¿Hay alguna tristeza en Roberto? No se le ve deprimido. Quizás se ve un poco, se le puede ver triste. Podemos pensar que a él le entristece no ser tan alto, sentirse poco valioso, ¿cierto? Puede haber aquí algún bajón, pero anímicamente él no lo demuestra. Triste se va a poner si es que no le damos el certificado para que se opere, ¿cierto? Triste se va a poner si... Triste se puede poner si a pesar de la operación no lo pescan, ¿cierto? Quizá hay una tristeza como por estar solo, por no tener polola, por sentirse poco interesante, pero en general lo tira a la talla, ¿cierto? Se ríe un poco de eso. Eso parece un remedio, ¿cierto? Remedio de la tristeza. Roberto se ríe. Y reírse podríamos pensar que es como un remedio ligado al deleite, ¿cierto? El primer tipo. O también como esto del sueño en los baños, que en el fondo mediante el cambio corporal hay un cambio anímico, ¿cierto? El remedio, que el deleite el remedio número 1 o el del sueño baños, que es el remedio número 5. Roberto se ríe, ¿cierto? Se ríe de sí mismo para no estar tan triste, pero en el fondo se ríe de sí mismo. Esto es el Tarzán de bolsillo, soy el chiripazo, jajaja. Para no tomarse en serio, para evadir, ¿cierto? Una verdad, ¿cierto? Que él se siente poco deseado, ¿cierto? El chiripazo. Y poco atractivo, interesante, ¿cierto? Soy el Tarzán de bolsillo, ¿cierto? Qué cosa más, una talla cruel, ¿cierto? Él se ríe, ¿cierto? Es optimista, Roberto se ríe, pero en el fondo está evadiendo que quizás está triste con su vida, está triste consigo mismo. Bueno, y por eso es que él quiere cambiar las cosas, ¿cierto? Quiere cambiar, quiere operarse.
En este análisis, en el fondo, hemos rescatado alguno que otro elemento de los que hemos visto en cada una de las emociones del concupiscible. No hemos sido extensivos. Se podrían, por ejemplo, ver causas de tristeza, efectos de tristeza, especies de tristeza podríamos ver en todo más profundamente, pero aquí sugiero que si alguno tiene algo que agregar lo agrega abajo en la descripción del video, o mande algún mail para completar esto se puede completar mucho más, pero yo espero que con esto ya hayamos tenido un marco para seguir entendiendo cómo se analiza un paciente a la luz de la psicología integral de la persona. Ahí estamos. Bueno, espero que le haya gustado, que el video le haya servido para entender mejor el caso. Quedo atento a sus comentarios. Un abrazo, cuídense mucho.